móvil, canal y la fuerza. No puede haber parto si no existe, estos tres factores. Entonces vamos a grabando ya. Bueno, entonces tenemos acá la distosia de contracción. Le voy a proyectar acá una, una transparencia y después vamos a conversar sobre esto, ¿no? Por un momento. Todavía no he compartido. Vamos a compartir. No sé si pueden ver mi pantalla. Pueden Sí se ver, ve, ¿no? sí se Ya. ve, Sí doctor. se ve, doctor. Ya. Entonces vamos a ver, después vamos a conversar de esto, ya, a medida que vamos avanzando. Entonces, se llama distosia de contracción, o distosia de dinámica o distosia de fuerza, ¿no? Entonces, la distosia dinámica, como su nombre indica, son aquellas producidas por la existencia de una actividad uterina defectuosa. Esa actividad uterina defectuosa, ¿no? Ineficaz, inapropiada, puede ser, depende, en exceso o en defecto, que no sirve para conseguir una dilatación cervical o un descenso de la penetración, o sea, no ayuda en el parto. Entonces, estas situaciones dinámicas, como les dije, pueden ser en exceso o en defecto, ¿no? Entonces, acá están los tres factores del parto. Como ya lo he mencionado, tenemos la distosia por feto, por canal y por la dinámica uterina, ¿no? Esas dos distocias, el feto y canal, se llaman distocias mecánicas porque van a provocar, digamos, una alteración, digamos, en el volumen y en el continente y en el contenido, digamos, de la pelvis, ¿no? En cambio, la distosia dinámica, llamada también, es una alteración del motor de la fuerza del útero, ¿no? Una alteración en la contracción, una falla en la potencia del útero para expulsar al feto, ¿no? Entonces, son alteraciones en la fuerza de la contracción uterina, van a alterar la evolución clínica del trabajo de parto y van a interferir en los cambios metabólicos del feto, provocando al final un sufrimiento fetal agudo. Eso es, digamos, la distosia dinámica. Entonces, nosotros para registrar la distosia dinámica, cuando ustedes vayan a sala de partos, van a rotar en su internado, van a ver que en la sala de partos hay un tocodinamómetro, que es un aparato, ¿no? Que, como ven ustedes acá al costado de la paciente, que va a registrar la actividad cardíaca y la actividad uterina en forma externa, ¿no? A través de dos transductores que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esa tocodinometría externa también puede ser también interna. ¿Ya? Ese es un procedimiento invasivo poniendo, digamos, introduciendo dentro del canal cervical o dentro del útero, ¿no? Unos, digamos, sensores, ¿no? Que van a detectar la actividad uterina y va a ser registrada en esta pantalla. Pero este es un procedimiento invasivo que generalmente no se usa, ¿no? Podemos de repente usarlo a nivel del cubo uterino. Es un procedimiento invasivo que puede producir complicaciones. Entonces, la tocodinamometría externa, eso sí, nosotros lo usamos y lo vemos acá, fíjense ustedes, tiene dos transductores. Hay un transductor que se pone en el fondo uterino para ver la contracción uterina. Esto va a registrar las contracciones uterinas. Y otro sensor dirigido hacia el área cardíaca del feto, en donde me va a registrar la frecuencia cardíaca fetal. De tal manera que yo en el trazado del monitoreo fetal, como se llama, monitoreo fetal electrónico, voy a registrar una actividad de la actividad uterina y una actividad cardíaca del feto, ¿no? Este es, por ejemplo, lo que se ve en la tocodinamometría interna, donde se puede aplicar digamos, el transductor a nivel del cuello uterino, ¿no? O a nivel del fondo uterino, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que ustedes tienen que mandarme ustedes, si van a entender en el WhatsApp, ¿no? ¿Cuáles son las características de la contractura uterina? O sea, eso es lo básico que ustedes tienen que saber para comprender qué cosa es una distosia de dinámica uterina. Entonces vamos a preguntar acá a su compañero, a ver, uno de ellos, preguntamos acá a Emi Leguía. Leguía, por favor. ¿Estás ahí? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor. ¿Me podrías decir cuáles son los componentes de una onda contráctil del útero? De la onda contráctil. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que se mide? ¿Nada?
Bueno, pasamos. Se va a medir las siguientes cosas. Primeramente vamos a medir que cada onda contráctil, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, va a comenzar, digamos, sobre un nivel, digamos, acá en esta gráfica podemos ver en el eje en este eje, vamos a ver, en las Y, tenemos la fuerza del útero, medido en milímetros de mercurio. Ven ustedes que comienza de 10 y hasta 60, ¿no es cierto? Entonces, esto viene a ser la fuerza, que es la intensidad de las contracciones. Y acá podemos ver el tiempo en horas, ¿no? O en tiempo, en minutos, perdón, en minutos, que duran las contracciones. Entonces, todas las contracciones generalmente comienzan con un tono basal, más o menos de 10, ¿no? Y luego de eso tenemos que va a producirse una elevación de la contracción que va a llegar más o menos entre 30, 50. ¿Qué cosa viene a ser la intensidad? 30, 50 milímetros de mercurio. Más o menos ese es digamos, el promedio de las contracciones efectivas en el momento del parto, ¿no? Y básicamente la primera porción que sube dura 50 segundos, ¿no? Y se produce rápidamente y luego se produce la caída también otros 50 segundos y luego de eso hay un periodo de 100 minutos, de 100 segundos, perdón, 100 segundos que va a demorar en pasar la onda. O sea, hacemos 50 segundos son 200 segundos que va a demorar prácticamente en aparecer la otra onda. Entonces, esto viene a ser, el mero factor es la intensidad, ¿no? 30 a 50 milímetros de mercurio. El tono basal es un promedio entre 8 a 12 milímetros de mercurio. El útero siempre tiene que relajarse, pero no llega, digamos, totalmente a la flacidez. Llega a un periodo, digamos, de un tono basal de entre 8 a 12 milímetros de mercurio, que si este tono no se relaja totalmente, hablamos de una hipertonía uterina, ¿no? Lo mismo también vamos a ver la duración de la contracción. Entonces, ¿cuánto dura la contracción, no? Una contracción normalmente debe durar entre 30 a 90 segundos. Una contracción buena, ¿no? Y la frecuencia viene a ser cuántas contracciones de estas tenemos en 10 minutos, ¿no? En 10 minutos, ¿cuántas contracciones hay? En la fase activa normalmente debe haber 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Entonces, acá podemos ver varios factores: la frecuencia, la intensidad, la duración y el tono basal. Entonces vamos a ver, al final hay una película en donde ustedes les van a explicar bien esta parte, ¿no? De la fisiología, y vamos a ver que la intensidad se va a medir en unidades Montevideo, ¿no? Y ustedes me van a explicar por qué razón aparecen esas unidades Montevideo. ¿Y qué pasa cuando, en qué momento la paciente comienza a sentir las contracciones uterinas? ¿En qué momento digamos, la paciente detecta la contracción uterina, ¿no es cierto? Bueno, esto es importante que ustedes me lo hagan como tarea al final viendo la película que van a ver. Entonces tenemos que las distocias dinámicas pueden ser de dos tipos, ¿no? Cuantitativas y cualitativas. Como su nombre indica, cuantitativa se refiere a la cantidad y a la calidad de la contracción. Entonces, para esto tenemos que saber el tono, la frecuencia, ¿no? Y todos los factores que hemos mencionado. Y acá está la actividad uterina en unidades Montevideo, ¿no? Que viene a ser la frecuencia por la intensidad. Es la multiplicación de la frecuencia por la intensidad. La intensidad por la frecuencia me da la actividad uterina y eso me da un resultado. Acá, por ejemplo, 40 de intensidad por 3 contracciones me da 120 unidades Montevideo. Esta de la actividad uterina, en los años 80 más o menos, estuvo en boga en Uruguay con el doctor Caldeiro Barcia. Inclusive en la maternidad varios médicos viajaron a Uruguay, donde estaba haciéndose ese estudio, ¿no? Para ver, para investigar esto de la actividad uterina, y justamente el doctor Caldeiro Barcia nos enseñó sobre esto de las unidades de Montevideo y cómo era la actividad uterina y cuál era lo normal y cuál era lo patológico, ¿no? Acá pueden ver el trazado del monitoreo fetal electrónico o se llama también cardiotocografía, ¿no? Ya les dije que había un transductor en donde detectaba la frecuencia de los latidos cardíacos fetales, ¿no? Y también otro transductor que detectaba las contracciones uterinas, ¿no? En donde se veía la intensidad, ¿no? La frecuencia, la duración y el tono.
Bueno, en cuanto a la frecuencia cardíaca fetal, ustedes deben saber que lo primero que tienen que investigar es la línea basal. Ustedes ponen una regla acá, ¿no? Y van a ver el promedio de la contracción. Acá sería la línea basal, entonces ven, eso prácticamente viene a ser la línea basal de donde van a partir las contracciones. Y las contracciones no son así planas, uniformes, siempre tienen esta variabilidad. Eso es lo normal, que tengan una variabilidad de más o menos 10 latidos, ¿no? En cada sección. Entonces, esa variabilidad significa que el feto está bien. Si yo encuentro, por ejemplo, que tiene un trazado isoeléctrico lineal, ese es un trazado ya un feto en premortem ya, premortem. También, aparte de la variabilidad, deben haber aceleraciones. Por ejemplo, al feto le ponen de repente una chicharra y lo asustan. Es como que ahorita hubiera un terremoto y ustedes inmediatamente se les acelera el pulso cardíaco, ¿no? Entonces, igualito el feto, cuando se le estimula con un estímulo vibroacústico, que se le pone un timbre y una chicharra, el feto va a reaccionar y va a elevar su frecuencia cardíaca fetal, y eso se llama feto reactivo. Es un feto que reacciona ante un estímulo. Pero hay fetos, por ejemplo, que están deprimidos, están en muy mal estado, digamos, y están con sufrimiento fetal crónico, entonces uno le pone el estímulo vibroacústico y no reacciona. Entonces, es un feto no reactivo, que también es un feto que está en malas condiciones. Otra cosa que tiene que ver es que cuando haya una contracción uterina, de repente aparece una caída de la frecuencia cardíaca fetal en espejo, ¿no? Entonces, eso es normal, eso se llama el DIP-1, que ustedes ya lo han estudiado cuando hemos hecho la parte de el partograma. Entonces, eso es el DIP-1. El DIP-2 es aquella desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal que aparece después de la contracción. O sea, viene la contracción y aparece una desaceleración tardía y caen los latidos cardíacos, por ejemplo, de 140, 120, 110 y luego se recupera. Eso sí es patológico. O sea, esa desaceleración tardía que aparece después de la contracción es el DIP-2. Eso es patológico, eso es un signo de sufrimiento fetal agudo, ¿no? Y el DIP-3 son las desaceleraciones variables que pueden aparecer en cualquier momento del trazado, ¿no? Están relacionados generalmente con compresión del cordón umbilical. Puede ser que tenga una circular de cordón o una laterocidencia de cordón, ¿no? O, digamos, algún problema con el cordón que esté comprimiéndose, ¿no? Esos son los famosos DIP, de desaceleración intraparto, ¿no? Bueno, entonces, eso es el trazado, digamos, de la frecuencia cardíaca fetal. Y ahora vamos a ver, en cuanto al trazado de la frecuencia, de la intensidad de la frecuencia cardíaca, de las contracciones urinas, vamos a ver que hay diferentes tipos de alteraciones. Entonces, primero vamos a ver lo que son las disocias dinámicas cuantitativas. O sea, es aquella, digamos, en cuanto va a relacionarse con la intensidad, ¿no? y la cantidad de las contracciones. Ustedes deben saber que las contracciones normalmente van a nacer en uno de los extremos, que es el cuerno uterino. Entonces, ahí aparece, es como cuando ustedes tienen el corazón, el nódulo sinusal que va luego al nódulo de Katie-Flag, la fibra de Purkinje y todas esas cosas. El útero también tiene un foco donde aparece la contracción. Y ese foco nace en el cuerno uterino, acá. Y de ahí se propagan las ondas, se van propagando en forma descendente, ¿no? Hasta llegar hasta la zona del cemento y luego hasta el cuello uterino. Entonces acá pueden ver acá cómo la onda, por ejemplo, están haciendo acá en el cuerno izquierdo, ¿no? Y cómo se va propagando. Lo mismo puede ser, y acá también, y luego viene la contracción y luego se va pasando la contracción, va liberándose la contracción en el fondo uterino, ¿no? Entonces, esto que ven ustedes acá, que la contracción comienza acá y luego baja hasta el cuello uterino, acá están las ondas de cada parte, eso se llama la triple gradiente descendente. Triple gradiente descendente, ¿no? Entonces acá está bien, el marcapaso comienza primero más fuerte, dura, y luego consecuencia las partes bajas ceden y luego van distendiéndose. De esa manera hace que el cuello uterino vaya dilatando.
Es la misma imagen, como ustedes pueden ver acá, comienza la contracción en el cuerno uterino, luego se propaga, llega hasta el fondo uterino y luego aparece en todo el útero y luego se va relajando, ¿no? Como pueden ver ustedes acá, al final pasa la contracción. Siempre hay un tono basal, ¿no? Que es, digamos, el que va a favorecer que el feto no tenga, digamos, una compresión. Ahora, el feto está dentro de una bolsa amniótica y en la bolsa amniótica hay líquido amniótico. Y según digamos, la ley de Pascal, cuando hay una contracción uterina, intrauterina, ¿no? La fuerza se va a distribuir uniformemente en toda la parte, digamos, del uterina, no sea en forma descendente, pero va a distribuirse por el líquido amniótico y eso va a hacer que la contracción avance en forma, digamos, descendente, ¿no? Si no hubiera líquido amniótico, imagínense, habría una contracción y comprimiría el feto y el cordón umbilical y si las contracciones son muy frecuentes, el feto prácticamente no resistiría, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en aquellos partos donde hay ruptura de membranas, ¿no? Donde puede haber un riesgo de sufrimiento fetal agudo. Entonces, las clasificaciones de dinámicas, ya les he dicho que se clasifican según el parámetro alterado de la contracción. Hemos dicho que son cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas cuando los parámetros se pueden medir. En este caso, son cuantificables y hablamos de las hipodinamias y las hiperdinamias. Entonces, hipodinamia, cuando las contracciones, digamos, son en baja cantidad y calidad, ¿no? Hiperdinamia es lo contrario. Y las disocias cualitativas, cuando hay alteración en la triple gradiente descendente, o cuando aparece un foco ectópico, ¿no? De una onda contráctil ectópica, ¿no? Y a eso nosotros le llamamos disdinamias. Disdinamias. Entonces, revisaremos lo que es la hipodinamia y la hiperdinamia en cuanto a las disocias cuantitativas. Acá vemos las hipodinamias, que son por defecto, y las hiperdinamias por exceso, y las disdinamias por alteración, ¿no? De la triple gradiente. Entonces, las hipodinamias, vamos a ver que se van a subclasificar en la bradisistolia, ¿no? Cuando la frecuencia de las contracciones son menores de 3 en 10 minutos. O sea, hay una cantidad menor en la frecuencia. La hiposistolia es la disminución de la intensidad. Es menor de 25 a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Puede ser de 20 para abajo. Y la hipotonía es cuando hay una disminución del tono basal menos de 8 milímetros de mercurio, ¿no? Luego tenemos las hiperdinamias, por exceso. En esto hablamos ya lo contrario a la bradisistolia, le llamamos la taquisistolia, cuando las contracciones, digamos, son en frecuencias mayores de 5 contracciones en 10 minutos, ¿no? La hipersistolia, contrario a la hiposistolia, cuando aumenta la intensidad de las contracciones, ya he dicho que las contracciones normalmente son 25 a 30 hasta 50, si mayor de 50, hablamos de hipersistolia. Y la hipertonía, cuando el aumento del tono basal, más de 12. Esos dos, la hipodinamia puede causar un parto prolongado, o sea, una prolongación en el trabajo de parto, ¿no? En la cuba de Freeman. En cambio, las hiperdinamias pueden provocar un parto precipitado. Y en las disdinamias, que se clasifican en tres tipos, ¿no? La inversión de la triple gradiente descendente, que altera la propagación, la duración e intensidad de la onda contráctil, ¿no? Otro es la incoordinación por aparición de uno o dos marcapasos, y el otro es el anillo de Bandel, anillo de contracción de Bandel, que vamos a estudiar más adelante. Esto van a ocasionar que no hay una, digamos, contracción efectiva y una mala dilatación. Este es el cuadro resumen y vamos a primeramente a ver las hipodinamias, ¿no? Bueno, esto es lo normal. Esto es lo normal que deben ustedes conocer. En cuanto a la frecuencia, ¿no? Es un resumen de lo que hemos dicho anteriormente ya. La frecuencia es la polisistolia y taquistolia. Ya les he dicho que las contracciones deben ser entre 3 a 5, ¿no? Y la intensidad debe ser entre 20 a 50 y la tono de 8 a 12. Entonces, todo lo que se altera, ya hablaríamos de polisistolia, taquisistolia, bradisistolia, hipersistolia, hiposistolia, hipertonía o hipotonía, ¿no? Y en las alteraciones ya hemos visto de las disdinamias, cuando hay una incoordinación de primer grado, es cuando hay dos marcapasos simultáneos. O sea, cuando aparecen dos marcapasos en el útero en forma simultánea, hablamos de incoordinación de primer grado. Cuando hay tres o más marcapasos, hablamos de incoordinación de segundo grado. Y cuando ya las contracciones son más intensas en el segmento inferior,
y se propaga hasta al fondo uterino en forma inversa, hablamos de inversión de la triple caliente descendente. Y también cuando hay un foco ectópico, por ejemplo, que aparece a nivel del segmento, produciendo una contracción anular, ¿no? Hablamos del anillo de contracción de Bandel, ¿no? Y también hablamos de dilatación cervical pasiva cuando hay una ausencia de dilatación cervical, a pesar de que hay contracciones, digamos, aparentemente normales, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes deben aprenderse en el periodo de dilatación y en el periodo expulsivo. En el periodo de dilatación la intensidad debe ser de 30 a 50, en el expulsivo ya hasta 50. Y la frecuencia en el periodo de dilatación en la fase activa de 3 a 10 y en el expulsivo llega hasta 5 a 10 minutos. Y la duración de la contracción en el periodo de dilatación es de 40 a 60 segundos y en el expulsivo llega hasta 60 a 90 segundos. Y el tono basal se mantiene entre 8 a 12. Y estas son las alteraciones que ya hemos mencionado ya, que son la hiposistolia, la hipersistolia, la bradisistolia, la taquisistolia. ¿No? En cuanto a la duración de las contracciones, hablamos de hipocronía, hipocronía y hipercronía, ¿no? Luego hipotonía, hipertonía. Bueno, vamos a hablar de lo que son las hipodinamias. Las hipodinamias, ya les he mencionado, son aquellas que alteraciones en la disminución en la frecuencia, intensidad y tono basal. En las tres cosas. Frecuencia, intensidad y tono basal de la onda contráctil. Entonces, esto se produce generalmente en la fase activa del trabajo de parto, ¿no? Y cuando el cuello ya está más de 4 centímetros de dilatación, y cuando ya hay una, digamos, alteración en la fase activa, hablamos de hipodinamia secundaria, ¿no? En estos casos, generalmente se pone en manifiesto cuando hay un obstáculo al mecanismo normal del parto. Cuando el útero está luchando contra un obstáculo, en un inicio están las contracciones normales, pero llega un momento en que el útero se va a agotar, se va a cansar en la fase activa, cuando está en la toma de 4 centímetros, depende por un estrechez pélvico, un feto macrosómico o tiene una cabeza grande, entonces aparece ya un agotamiento del útero y hablamos de hipodinamia secundaria, cuando ya estamos hablando de la fase activa. Primaria o primitiva se llama cuando de un inicio no se consigue ninguna, o sea, una contracción normal, ¿no? Entonces, en este caso hay una bradisistolia, una hiposistolia propias de la fase prodrómica del parto, ¿sí? Parecería que la fase prodrómica del parto estuviera prolongándose, ¿no? Pues acá podemos ver las hipodinamias primarias, ¿no? Desde que comienzan, desde el inicio del trabajo de parto, ¿no? En el de pródromos, en la fase latente, ¿no? Van a retrasar el inicio del trabajo de parto, adecuado o verdadero. Pues ya les he dicho que la hiponemia es la alteración de la dinámica, ¿no? Y lo más frecuente es lo más frecuente el 10-15% por defecto. ¿Cuál es la causa de la hiponemia primaria? Primeramente, la etiología viene a ser problemas, digamos, a una disminución del estímulo contráctil, ¿no? O sea, una disminución de la contractilidad y excitabilidad del miometrio. ¿Por qué razón ocurre esta hiponemia primaria? Generalmente ocurre por malformaciones uterinas, úteros bicornes, úteros bidelfos, úteros no tabicados, ¿no? O que tengan tumores, bueno, miomas o adenomiosis, ¿no? O de repente puede ser pacientes primíparas, añosas o grandes multíparas, ¿no? O que de repente se ha hecho una inducción inadecuada, o sea, se ha usado oxitocina o misoprostol y prácticamente el útero ya no ha respondido, ¿no? Y se ha agotado, ¿no? O también pueden de repente hacer uso de la analgesia precoz. Hay mujeres que son ansiosas y de un inicio piden anestesia y le ponen anestesia cuando no hay una dilatación. La anestesia, la analgesia en el parto debe ponerse cuando ya está en fase activa, cuando está de 5 centímetros para adelante. No se le puede poner antes. Hay, por ejemplo, personas que están demasiado ansiosas y le pueden solicitar una analgesia del parto. Depende con 1 centímetro, 2 centímetros. Esa paciente se va a planchar, no como se dice normalmente en el argot de la obstetricia. Entonces hay una espasmolisis porque el útero ya se relaja, ¿no? Ahora también puede ser debido por una excesiva distensión uterina, por ejemplo, cuando hay poliramios, un embarazo múltiple, también ocurre una disminución en la contracción uterina. Entonces,
va a haber un problema, digamos, en una disminución en la síntesis de prostaglandinas. Ustedes saben que para que comience el trabajo de parto, ocurren ciertos fenómenos en el organismo, como es la liberación de la oxitocina por el reflejo de Ferguson. O sea, prácticamente la bolsa amniótica prácticamente va a hacer presión sobre el cuello uterino y de esa manera va a mandar un estímulo a la neurohipófisis para la liberación de oxitocina. Ese es el famoso reflejo de Ferguson de la fibra muscular lisa, ¿no? Entonces, esto va a haber alteraciones a nivel del miometrio, al decir, y no hay reblandecimiento del cuello uterino, ¿no? Entonces, hablamos también problemas raros, por ejemplo, problemas hipotalámicos, ¿no? Primarios, problemas de diabetes insípida, que saben que problemas con la hormona antidiurética, y la hormona antidiurética es hermana de la oxitocina, entonces puede haber también alteraciones de tipo de secreción de oxitocina, ¿no? Y va a impedir esta secreción de oxitocina en estos problemas que son un poco raros, ¿no? Entonces, el manejo a una hipodinamia primaria, primeramente, ¿cómo se trata? ¿No? Hay que hacer medidas generales. Primero a la paciente hay que tratar, digamos, de calmarla, ¿no? Hidratarla, porque muchas pacientes, por ejemplo, están en sala de parto sin ni siquiera han comido nada, no han comido, no les han pasado agua, nada, están deshidratadas, no tienen glucosa, ¿no? Entonces hay que mejorar su estado general. Hay que hidratarlas, darle glucosa, ¿no? Y evacuar la vejiga, porque la vejiga llena también impide que la cabeza descienda y sea un estímulo para la dilatación. La paciente debe ponerse en decúbito lateral izquierdo. De esa manera va a dilatar más rápido y el feto también va a oxigenar mejor porque va a hacer menor presión sobre la vena cava inferior. Esa es digamos, la mejor posición para que la paciente esté en la fase activa del trabajo de parto, decúbito lateral izquierdo. Ustedes saben que la vena cava está hacia el lado derecho, entonces es mejor que esté hacia el lado izquierdo. Hacer un monitoreo fetal electrónico constante, ¿no? Que él se mencionó cómo se hace, ¿no? Y en caso de que esta paciente, por ejemplo, vemos que no avanza, podemos hacer una amniorexis. La amniorexis, o sea, la rotura de la fosa amniótica, va a favorecer, digamos, que la cabeza descienda y sea un estímulo para que pueda avanzar la dilatación. La amniorexis es un procedimiento que lo podemos usar, digamos, para estimular el trabajo de parto, ¿no? Muchas veces cuando la paciente, por ejemplo, está demorando en la fase activa, por ejemplo, no avanza, le remueve la bolsa y inmediatamente la contracción aumenta, porque la cabeza desciende y comienza a haber más contracciones. Ahora, ¿qué manejo farmacológico usamos en la hipodinamia primaria, ¿no? En aquella paciente, por ejemplo, que está en la fase latente, que no mejora, entonces hacemos uso de oxitocina. ¿Y cómo se usa la oxitocina? Ustedes, por ejemplo, van a ser internos y de repente le dicen a usted, ya, usted va a preparar la oxitocina y va a comenzar usted a estimular el parto, ¿no? Con una dosis de 8 mus por minuto. 8 miliunidades por minuto. 8 mus. A ver, ¿cómo haría la dilución? ¿Alguien estudió obstetricia en este grupo? ¿Jóvenes? Sí, doctor. ¿Quién estudió obstetricia? ¿Cómo te llamas? Yo, José González. ¿Dónde estudiaba? ¿En la villa o en otra universidad? Ah, en la Villarreal, doctor. O sea, yo te he enseñado obstetricia patológica, seguro, ¿no? Sí, doctor. O sea, ya sabes cómo soy ya así, advierte a tus compañeros que a mí no me andan con cuentos, ¿eh? Cuando yo jalo, que se vayan que cargan, que sea al rector o cualquier persona. Ya había antecedentes ya. José González Quipé. A ver, tú qué has estudiado obstetricia, y explícale a tus compañeros cómo, por ejemplo, si te dicen, prepare usted una infusión a 8 ml por minuto. ¿Cómo diluyes tú? Ahí está más o menos el esquema. Explícales cómo es el esquema. Bueno, normalmente una ampollita de oxitocina viene 10 unidades 10 unidades, claro, la ampolla, sí.
Ya. Claro, entonces, si esa ampollita la diluimos en 1000 cc, entonces vamos a tener pues que en ese litro de 1000 cc de cloruro, qué, pues, de qué, de 1000 cc de qué, de el cloruro de sodio al 9 por 1000. cloruro de sodio al 9 por 1000. Eso es lo que se usa, cloruro de sodio al 9 por 1000, ya. Ya has diluido ya 10 unidades en 1000, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ya, entonces tú quieres simplificar, por ejemplo, dices, si en 1000 cm3 hay 10 unidades, ¿cuántas, en un centímetro cúbico, cuántas, a ver, haz la simplificación, pues, ¿cómo sería? Bueno, entonces, si tengo en 1000 cc 10 unidades, después las trato de pasar a 1000 unidades, ¿no? 1000 unidades, Para, ¿no? Ya. ¿Cómo, claro, cómo conviertes las 10 unidades en 1000 unidades? o sea, sería las 10 unidades en 1000 Por, cc, o sea, sería por 1000, pues, ¿no? Para que por sean 1000. 1000 Entonces unidades. sería 10.000 unidades, 10.000 mu en 1000 cc, ¿no es cierto? Ya. Sí. Entonces Y bueno, simplifica, pues, ¿no? Simplifica, claro, ¿no? los Entonces, ceros se van, y dices claro, que hay, diría, a ver, vamos a ver, voy a apuntar. A ver, si serían 10.000 unidades en 1000 cc, se van, o sea, daría 10.000 unidades en un cc. exactamente, 10.000 unidades en un centímetro cúbico. ¿Y un centímetro cúbico cuántas gotas tiene? 20 gotas, doctor. 20 gotas. Entonces dices que hay 10 mu en 20 gotas. Entonces, lo que te han pedido a ti que comiences a 8 mu por minuto. Claro, 8 mu. entonces, simplificando los ceros, digo que en 2 gotas hay una miliunidad, ¿no? Porque si en Ya, 10 miliunidades hay 20 gotas, en 2 gotas habría una miliunidad. Entonces, si empiezo con 8 mu, estaría empezando con 16 gotas. ya, claro, así está. Y porque acá, por ejemplo, acá han comenzado con 4 mu, sería 8 gotas, ¿no es cierto? O sea, la mitad, ¿no? Dicen acá que hasta 30.000 unidades se puede usar en 15 minutos. O sea, al comienzo uno puede gotear un poco rápido para digamos, hacer lo que se llama depletar los receptores de oxitocina. Y luego de eso ya tienes que gotearlo ¿con qué aparato tú haces el goteo? ¿Qué aparato usas para hacer el goteo? ¿O lo haces a La simple, bomba, a simple vista? ¿Ah? la bomba de infusión, doctor. Una bomba de infusión, pues. Eso hay en los hospitales. Tienen que aprender a manejar una bomba de infusión. Yo me acuerdo hace años no había bomba de infusión y en el servicio, una vez en el hospital, comenzamos a poner oxitocina en una paciente y le comenzamos a poner un goteo lento. Imagínense, 8 gotas, 4 mus, ¿no? 16 gotas, 8 mus. Y justo a la hora de la visita vino a visitarle a la paciente, vino una jovencita que había estudiado enfermería. Entonces ella pensó pues que el suero estaba solo, ¿no? Y dijo, uy, que están poquitos, realmente quieren hidratarla. Y le abrió el chorro. Entonces comenzó a pasarle una cantidad de oxitocina, ¿no? Mayor de lo normal, un goteo rápido. Y la paciente comenzó a tener contracciones pues, seguidas y casi se usa un DPP, un desprendido promotor placenta. Entonces, por esa razón, esto debe hacerse con una bomba de infusión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo debemos de usar? Hasta 30 mil unidades en 15 minutos, ¿no? No debemos superar la dosis máxima de 40 mu por minuto, ¿no? Y nosotros debemos de conseguir aumentar, digamos, de 4 en 4, 4, 8, 12, 16, ¿sí? Hasta lograr una dinámica de 3 en 10 minutos, en 40 segundos. Si nosotros llegamos a este tipo de contracción 3 en 10 minutos con 2 a 3 cruces de intensidad, nosotros ya hemos conseguido ya hacerle una acentuación del trabajo de parto y esa paciente probablemente ya comience a dilatar, ¿no? Previamente se le tiene que hacer todas esas cosas, ¿no? Darle líquido, ¿no? Podemos hidratarla, inclusive podemos de 1 litro de cloruro de sodio podemos pasarle 500 a chorro y en los 500 que queda le podemos poner media ampolla de oxitocina, o sea 5 unidades, que es lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces ya tenemos la hidratación y le damos glucosa. El paciente a veces en sala de partos no pasa el desayuno, la comida, el paciente no come, está todo deshidratado, con la lengua seca. Y preguntamos, ¿cómo va a pujar? No tiene pues glucosa, no tiene sustrato para esto, ¿no?
y verificar todas estas cosas que hemos mencionado. Entonces, así se trata una hipodinemia primaria, ¿no? Y ya saben usar cómo se hace el uso de oxitocina, cómo se debe usar la oxitocina en infusión continua. Ahora, como le digo, en la sala, se puede hacer esto en la fase de latente, en el servicio o en la fase activa en sala de partos, ¿no? Bueno, las hipodinamias secundarias, ya les he mencionado, se debe generalmente a una fatiga. Cuando hay una dinámica normal y hay un obstáculo en las partes blandas o óseas, entonces el útero se cansa, se agota ya, está luchando, entonces llega un momento en que ya se va a agotar y ya no va a contraer igual. Entonces, en ese caso, estamos hablando de la etiología, es generalmente después de un trabajo de parto prolongado, hay una curva de Freeman, está la fase activa todo plana, ¿no? Hay un cansancio de las fibras musculares lisas, ¿no? Hay un agotamiento de la actividad uterina, está luchando contra un obstáculo, y entonces ver la causa primeramente. Primeramente, si vemos que la paciente tiene una alteración, digamos, en la pelvis, no se ha examinado bien la pelvis, es pélvica, o una cabeza grande, o de repente es un feto que está deflexionado, ¿no? O está de frente, de cara. En ese caso ya pues suspender todo y proceder a la cesárea. Pero si vemos que la paciente solamente es cansancio de la fibra muscular lisa porque de repente no está bien, entonces igualito le hacemos a la paciente, le hacemos guardar reposo, le hidratamos, le ponemos glucosa, evacuamos la vejiga y evitamos los sedantes, ¿no? Ahora, el tratamiento, si es un parto obstruido, reconocer y valorar la causa de distocia, ¿no? Y luego terminar en cirugía si la merita, ¿no? O si de repente la paciente no tiene problema obstructivo, entonces mejorar las contracciones con inducción con oxitocina. Lo mismo que hemos estudiado en las distocias dinámicas primarias, ¿no? Con oxitocina. Entonces hay que valorar, por favor, ese parto prolongado, ¿a qué se debe? Si es un parto obstruido o solamente es una falla en la contracción nada más. Por eso que es importante valorar, por ejemplo, cuánto pesa el feto, ¿no? Ver la regla de Johnson, la altura uterina, calcular el ponderado fetal, examinar bien la pelvis, cómo está el promontorio. De repente, pues arriba está bien, y en la parte de abajo tienen unas espinas ciáticas prominentes, o de repente tienen una pared pélvica convergentes, o de repente tenemos un estrecho inferior contraído, ¿no? Ángulo subpúbico menos de 90 grados, entonces hay que ver todas esas cosas, ¿no? Acá podemos ver una hipodinamia, ¿ves? Esta es la frecuencia cardíaca fetal y acá pueden ver cómo las contracciones son bien lentas, ¿no? Estas no son contracciones efectivas, esto no va a dilatar nunca a la paciente. Con esta dinámica no llegamos a ningún sitio, tenemos que mejorar la dinámica, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver lo contrario, la hiperdinamia. La hiperdinamia es la dinámica en exceso, pero paradójicamente, en vez de dilatar, no va a conducir a un parto normal, sino va a conducir a un parto prolongado, ¿no? Entonces, esta contracción es excesiva, pero inefectiva. O sea, hay un aumento de las contracciones, pero son inefectivas. No dilatan el cuello uterino. También hay hiperdinamia primaria y secundaria, ¿no? La primaria no tiene etiología conocida, ¿no? Generalmente hay una hipercitolia por una hiperfunción de los mediadores bioquímicos del miometrio, ¿no? Y hay un aumento de la estabilidad de la fibra muscular uterina por sobredistensión. Generalmente eso ocurre cuando hay embarazos múltiples o polirámenes, porque el útero está sobredistendido y hay un aumento de la excitabilidad de la fibra muscular uterina, ¿no? En la secundaria pueden haber también obstáculos. El útero comienza a luchar contra un obstáculo y se pone a contraerse en forma excesiva, ¿no? O de repente se ha usado pues en forma inadecuada la oxitocina o las prostaglandinas, ¿no? Hemos visto casos. Actualmente ya se está usando la prostaglandina, la misoprostol, como inductor del parto a una dosis, por ejemplo, dicen, comenzar con 25 miligramos, ¿no? En el fondo seco vaginal, le ponen en el cuello uterino. Pero jóvenes, la tabletita es una tableta pequeñita, chiquitita, que tiene 200 miligramos. ¿Cómo hacemos para partir esa tableta chiquita que mide menos de medio centímetro, ¿no? ¿Cómo la podemos partir? Si tiene 200, ¿cómo la podemos partir hasta que llegue a 25? Tenemos que partir en 8 partes. No se puede calcular. Antiguamente venía un medicamento que se llama el Prostocos, comercial, en donde ya venía la dosis ya adecuada, venía de 25, 50, 200, ¿no?
entonces se puede calcular, pero actualmente no. Muchas veces los internos, los residentes dicen, le voy a poner misoprostol. ¿Cuánto le vas a poner? 25, pero ¿cómo vas a calcular? Tendrías que molerlo y pesarlo, esa cosa, no sé, un poco difícil. Por eso que la prosaglanina no se puede calcular el efecto. Y muchas veces hemos tenido problemas con las prostaglandinas, que el útero ha comenzado a luchar e inclusive ha luchado tanto que el feto no ha salido por el cuello, sino ha salido por el fondo de saco posterior. Se ha roto el útero, ¿no? Lo mismo de la oxitocina también. Me acuerdo que hubo un accidente, una vez le dijeron a un persona, bueno, no voy a decir quién ha sido, pero le dijeron, prepare usted este, 5 unidades en un litro, ¿no? Entonces, entendió mal. En vez de decir, prepare 5 unidades en un litro de sol, le puso 5 ampollas. No conocía. Imagínense 5 ampollas en un litro. Entonces, eso tiene que saber. La oxitocina es un medicamento que se puede controlar con una bomba de infusión, se puede aumentar o disminuir según digamos, la respuesta que tenga, pero la prostaglandina, el misoprostol, no se puede calcular el efecto. Y muchas veces hemos tenido accidentes con este medicamento, ¿no? Es muy bueno, sí, pero no sabemos la respuesta. Depende también de cada útero, ¿no? Entonces acá vamos a ver las hiperdinamias, ¿no? En la primaria y la secundaria. La primaria, generalmente, ya les dije que se debe a un problema de mayor contractilidad de los centros nerviosos del útero. O sea, hay una mayor contractilidad por aumento de la secreción de oxitocina, de los neurosecretores, ¿no? O porque, digamos, hay una contractura vigorosa de la musculatura uterina debido a un factor que no conocemos. Y la secundaria es generalmente debido a un obstáculo que el útero trata de luchar para vencer ese obstáculo. Puede ser una techez pélvica o un feto grande, ¿no? Y también puede ser iatrogénico, por el abuso de la administración de oxitóxicos, ¿no? Entonces, como consecuencia de la lucha contra el obstáculo, hay una hiperdinamia y una hipertonía uterina, ¿no? La paciente va a tener dolor exagerado en la región hiposacra, hipogástrica y sacra, ¿no? Y esto va a llevar, esta hiperdinamia, esta hipertonía, si el útero se pone, digamos, duro, ¿no? Contracciones seguidas y no deja relajar, o sea que no hay una buena oxigenación. Los vasos sanguíneos uterinos no irrigan bien la placenta. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre sufrimiento fetal agudo. ¿Por qué? Por la policistosis, la hipertonía produce un mal intercambio gaseoso fetal. O sea, no llega suficiente sangre para que haya un intercambio gaseoso en el feto, ¿no? Y esas contracturas van a tener como consecuencia un trabajo de parto prolongado y excesivo, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de una hiperdinamia? En la madre y en el feto. En la madre, de repente la condición puede ser tan fuerte que puede provocar un parto precipitado, con desgarros del canal del parto, o se puede romper el útero, o puede nacer el feto y inmediatamente la mujer comienza a tener un shock anafiláctico, le ha pasado el líquido amniótico al torrente sanguíneo, y eso se llama embolia del líquido amniótico, es una causa de muerte. O puede provocar una hemorragia por un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? O posterior al parto, el útero no se contrae bien y produce una atonía uterina, ¿no? Y en el feto, ¿qué puede provocar? El feto puede nacer deprimido, puede de repente necesitar internamiento, ¿no? Por una depresión, se puede aspirar, puede producir un sufrimiento fetal agudo, o de repente puede morir, ¿no? Hay fetos que nacen muertos por, digamos, la hiperdinamia y entonces no, el feto sale, digamos, fuerte y no da chance a que se le pueda hacer todas las maniobras normales que se hacen en el parto, ¿no? Esa es una hiperdinamia, fíjense ustedes acá. Las contracciones seguidas, ¿no? Seguidas y con un tono basal, bueno, acá el tono todavía está un poquito conservado, pero la frecuencia cardíaca está, digamos, bastante frecuente y la intensidad también alta, ¿no? Y puede llegar acá, por ejemplo, el tono aumentado, ¿no? De hipertonía uterina. Esto generalmente se ve en el DPP. Cuando vemos una paciente con desprendimiento prematuro de placenta, se produce una taquicistolia y dilata rápidamente, ¿no? Y puede salir el feto y placenta al mismo tiempo, porque se ha desprendido la placenta. Entonces, las hiperdinamias se pueden clasificar si se acompañan o no de hipertonía, ¿no?
La hipertonía puede ser leve cuando tiene un tono de 13 a 20 milímetros de mercurio, moderada de 20 a 30 o severa mayor de 30 milímetros de mercurio, es tono basal. Son úteros leñosos, duros, que uno cuando pone la mano sobre la paciente y pasa la contracción no se relaja, está duro, útero leñoso. Eso es muy peligroso. Ahora, las hipertonías sin hipertonía, ¿no? Generalmente progresan a un parto precipitado, ¿no? Aumentan las posibilidades de complicaciones feto-maternas, como el riesgo de pérdida del bienestar fetal por hipoxia, desgarro y mucho de canal blando, desprendimiento de placenta y hipotonía de posparto. Entonces, el útero que se contrae con gran fuerza antes del parto, probablemente después del parto haga hipotonía. Entonces, hay una hemorragia de la parte de la zona de implantación de la placenta. O sea, es común que un útero hipertónico después del parto haga una hipotonía uterina porque la zona donde está implantada la placenta no se contrae adecuadamente y produce una causa de muerte o morbilidad por atonía uterina. Y la que son con hipertonía, ya les he dicho, eso está relacionado con desprendimiento producto de placenta, incluso con rotura uterina, ¿no? Cuando eso va a aumentar el riesgo de pérdida del bienestar fetal por disminución mantenida del flujo sanguíneo en el espacio intervenoso. Cuando el útero se va a romper, hay un signo que se llama el signo de inminencia de rotura uterina, ¿no? Vamos a ver que hay un síndrome que se llama el síndrome de Bandel, Pinar, Fromet, ¿no? En una lámina más adelante les voy a mencionar cuáles los signos que me van a indicar que el útero ya está a punto de romperse, lo que se llama la inminencia de rotura uterina. Entonces, cuando hay hipertonía uterina, piensen en DPP o inminencia de rotura uterina. Y eso va a llevar a que si el desprendimiento es más del 50% de la placenta, el feto se puede morir. Generalmente está asociado a un sufrimiento fetal por disminución del flujo sanguíneo en el espacio intervenoso. Acá pueden ver una hiperdinamia, ¿no? Con hiposistolia y hipertonía. Fíjense ustedes acá cómo está el tono basal aumentado, ¿no? Y fíjense qué pasó acá. Esa es la frecuencia cardíaca fetal, pero viene la contracción, inmediatamente los latidos cardíacos caen. Eso se llama una deserción tardía. Fíjense, está nomás, digamos, 140, caen hasta 110, 100. Después de la contracción. Este es un DIP 2. Acá hay otro. Una contracción y cae igual, ¿no? Otra contracción y cae. Entonces, esta paciente está haciendo un sufrimiento fetal agudo. Si yo veo esto en un trazado, inmediatamente, ¿no? Ya, si estoy usando citocina, tengo que suspender todo y tenemos que pasar a la paciente a la sala de operaciones. Entonces ya hay repercusión fetal porque el feto puede morir, ¿no? Ya estamos ante digamos, una pérdida del bienestar fetal. DIP 2, deceleración tardía, posterior a la contracción. Ahora vienen las disdinamias, o sea, alteraciones en la coordinación de la dinámica uterina, ¿no? O sea, son alteraciones en la coordinación y la regularidad de la contracción uterina. Ya les he explicado que la contracción se origina en un ángulo tubárico, en el cuerno uterino, y de ahí desciende hacia el cuello, de tal manera que las contracciones en el fondo uterino son más fuertes y más duraderas y comienzan antes que en las partes más inferiores. Y este fenómeno que va descendiendo la contracción se llama la triple gradiente descendente. Entonces, dentro de las disnemias podemos digamos, revisar que hay lo que se llama la inversión de la triple gradiente descendente o ondas anormales generalizadas, ¿no? En este caso, la contracción va a originarse en la parte inferior, cerca al cuello o al segmento, y en vez de ir para abajo va a ascender, o sea, hacia el fondo uterino, y eso se llama la inversión de la triple gradiente, ¿no? Entonces, de tal manera que la contracción es más fuerte y más duradera en el segmento inferior que en el fondo uterino. Entonces, eso no va a favorecer la dilatación del cérvix. Ahora, puede ser también la disminución del gradiente total o parcial, ¿no? En ambos casos no progresa ni hay dilatación ni descenso de la presentación, ¿no? Existe un riesgo de dinámica de lucha, hipertonía, sufrimiento fetal, incluso rotura uterina. Ahora, también hay, aparte de la triple gradiente descendente, lo que nosotros llamamos los focos ectópicos, o sea, la incoordinación uterina aparecen dos ondas contráctiles a la vez, o sea, dos focos, digamos, donde inician las contracciones, ¿no?
Y cada foco, digamos, manda su onda y van a estar separadas por un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, prácticamente es que este útero no es efectivo para producir una contracción para dilatar el cuello uterino, porque aparecen focos ectópicos. Entonces se llamará de primer grado o segundo grado según aparezcan dos focos ectópicos, o si son más de tres, se llama de segundo grado, ¿no? Entonces vamos a ver acá, esta es las cualitativas dinámicas. Tenemos que hay alteración en la intensidad, en la propagación y la duración. Entonces, normalmente la típicamente ascendente es del fondo uterino hacia el segmento. ¿Cuál es la alteración? La inversión de la típicamente ascendente, que puede ser total o parcial. O la incoordinación uterina, que puede ser de primer grado cuando aparecen dos marcapasos, y de segundo grado cuando aparecen tres o más marcapasos. Acá pueden ver, bueno, una incoordinación de primer grado, dos marcapasos, ¿no? Dos marcapasos, y acá de tercer grado cuando aparecen tres marcapasos. Bueno, entonces, este es lo mismo que hemos mencionado anteriormente, es un resumen de la típicamente ascendente, de la inversión típicamente ascendente, la incoordinación de primer grado o de segundo grado, ¿no? Ahora, viene una incoordinación que se llama el anillo de contracción. El anillo de contracción, que es el anillo de Bandel, que es una contracción anular que aparece en la zona del segmento, que va a ser previo a la ruptura uterina. Cuando ustedes ven un anillo de Bandel, tengan cuidado porque ese es previo a que el útero se rompa. Porque aparece, digamos, que en la zona del segmento se forma como un anillo, ¿no? Son contracciones localizadas a nivel del segmento, de forma anular, ¿no? Que va a deformar la cavidad uterina. Acá puede ver lo que es el síndrome de Bandel, Frommel y Pinar. Así se llama, Bandel, Frommel y Pinar. ¿Por qué se llama Bandel, Frommel y Pinar? Porque vamos a ver que esto se debe a lo siguiente. Es una disocia de gran máximo. Pueden ver acá en la figura, ven ustedes acá, este es el ombligo, acá pueden ver el pubis, y cómo el segmento se distiende. Se está distendiendo el segmento, y acá se ve como una especie de un anillo, ¿ves? Acá, en esta zona. Acá ven ustedes que esto también forman como un anillo, entonces se distiende el segmento, ¿no? Y aparece el anillo de contracción a nivel del ombligo, o sea, por debajo del ombligo, ese es el signo de Bandel. Cuando aparece el anillo debajo del ombligo, ese anillo se llama el signo de Bandel o contracción anular. Cuando uno puede palpar los ligamentos redondos a los costados, ¿no? Están estirados y exagerados, ese es el signo de Frommel. O sea, uno puede palpar los ligamentos redondos que están haciendo de los cuernos hacia la parte, digamos, lateral de la pelvis. Entonces, el ligamento redondo se palpa fácilmente, porque está, digamos, estirado, y eso es el signo de Frommel. Y el otro signo es el signo de Pinar, que aparecen ya pequeñas manchas de sangre, que uno puede ver que está sangrando la paciente, ¿no? En pequeña cantidad, y hay edema y éxtasis sanguíneo en el cuello. Eso es el signo de Pinar. Por eso se llama síndrome de Bandel, Frommel, Pinar. Y esto ocasiona una hipoxia fetal y va a ser previo a la rotura uterina. O sea, esto es un signo que me va a avisar que está inminencia de rotura uterina. Inminencia. La paciente está ansiosa, gritando de dolor, ¿no? Y cuando ya se ha roto el útero, cesan las contracciones. Y prácticamente la paciente comienza a tener un shock hipovolémico porque hay una hemorragia interna. Se puede palpar el útero fácilmente, el feto se puede palpar fácilmente, ¿no? Los latidos cardíacos del feto disminuyen, entonces ya eso ya, y el sangrado aumenta, pues, por vía vaginal. Es un sangrado ya masivo, ya. Eso ya es una ruptura franca, ya. Entonces ustedes tienen que reconocer una inminencia de ruptura uterina con estos signos de Bandel, Frommel y Pinar. Acá está identificado cada uno de ellos. Acá pueden ver, bueno, cómo se ha roto el útero, ¿no? Ya se ha roto el útero en el fondo uterino. Este es el anillo de Bandel, que se forma a nivel de la zona del segmento, ¿no? El anillo de contracción. Acá es que se forma el anillo de Bandel, ¿no? El anillo de contracción, a este nivel. La zona del segmento, ¿no? Este es el cuello uterino. Entonces, de acá la contracción comienza acá y va a ir hacia arriba. De esa manera, porque el segmento se va distendiendo más. Se va estirando el segmento.
Entonces, vamos a ver que hay síndromes clínicos de las disocias de contracción, lo que se llama van a tener el curso normal del parto y vamos a ver que se va a clasificar clínicamente lo que se llama el parto prolongado y el parto precipitado. O sea, estas disocias de contracción van a ocasionar dos cosas, un parto prolongado o un parto precipitado. El parto prolongado, ya saben ustedes que cuando hacen su cura de Freeman, la dilatación cervical o el descenso de la penetración van a progresar lentamente, ¿no? Entonces, prácticamente hay una curva plana. Entonces, hablamos de trastorno de dinámica preparatoria, en la fase preparatoria, en la fase de dilatación y la parte pélvica, ¿no? Hablamos de fase latente prolongada, ¿no? Cuando ocurre en la primigesta más de 20 horas y en la multípara más de 14 horas, ¿no? Entonces, ustedes saben que normalmente la fase latente ocurre desde que comienza la dilatación hasta que llega a 4 centímetros, ¿no? Y dura más o menos 6.4 horas en promedio en la primípara y 4.8 horas en la multípara. Pero si pasa más de 20 horas en la primípara y más de 14 horas en la multípara, ya hablamos de fase latente prolongada. Y esa fase latente prolongada se puede ver a que se ha usado muchos sedantes, es un cuello que no está maduro, ¿no? Muchas veces ingresan al hospital pacientes con el cuello grueso. Dice, ya está con trabajo de parto, ya contracciones seguidas. Pero cuando uno va a revisarles, el cuello no está maduro. ¿Qué es un cuello maduro? Es un cuello central, digamos, blando y dilatado, ¿no? Entonces, muchas veces pacientes están digamos, estimulando las contracciones con un cuello inmaduro, no va a dar luz. Inclusive el paciente familiar viene, doctor, ¿y hasta cuántas horas está mi familiar ahí en el piso y no da parto? Porque el cuello está inmaduro, pues. Primero hay que madurar el cuello para que, digamos, pueda haber trabajo de parto efectivo. También puede ser por temor o ansiedad materna, sobre todo en adolescentes, ¿no? Pacientes que han recibido anestesia epidural antes de tiempo, precozmente, ¿no? O puede ser debido a un falso trabajo de parto, como el hecho por un cervix inmaduro. Entonces, la fase activa prolongada, ya hablamos de fase activa prolongada cuando la dilatación es menor de 1 centímetro por hora en la nulípara y menor de 1.5 centímetros por hora en la multípara, ¿no? Y el descenso prolongado, hablamos cuando la velocidad del descenso en la cabeza es en la nulípara menor de 1 centímetro por hora y en la multípara menor de 2 centímetros por hora, ¿no? Esas son causas de enlentecimiento. Y el parto precipitado, ¿cuándo se dice parto precipitado? Cuando en el primer y segundo periodo de parto dura, en la nulípara, menos de 2 horas. Y en la multípara, menos de 1 hora, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, una vez me acuerdo que llegó una paciente a servicio y llegó con 1 centímetro. Entonces nosotros la evaluamos y dijimos, bueno, vamos a operar y regresamos para evaluar a esa paciente y ya cuando regresemos, depende de avanzado, estará pues en 2 o 3, ¿no? Hemos bajado de la cesárea en 2 horas después y nos hemos con la sorpresa de que la paciente ya había dado luz. Tuvo un parto precipitado y demasiado fuerte, una taquicistole, comenzó a hacer una taquicistole y dio luz en menos de 2 horas, ¿no? En la nulípara y en la multípara menos de 1 hora. Entonces, en la nulípara progresa a razón de 5 centímetros por hora, ¿no? 5 centímetros por hora y en la multípara 10 centímetros por hora, ¿no? Es una dilatación demasiado brusca que puede ocasionar, ya he dicho, varias cosas, ¿no? Desde desgarros, desde rotura uterina, embolia del líquido amniótico, sufrimiento fetal agudo, ¿no? La etiología generalmente es desconocida, ¿no? Puede provocar en efecto hipoxia, sufrimiento fetal agudo, trauma obstétrico, rotura de clavícula, ¿no? A la madre le puede provocar rotura uterina, desgarros, hemorragias, puerperal, embolia del líquido amniótico. Este es un cuadro gravísimo, la embolia del líquido amniótico, generalmente debido a parto precipitado. A veces la paciente da un parto violento y de repente en el inmediato la paciente comienza a tener signos de anafilaxia. Comienza a hacer, digamos, un edema de glotis, ¿no? Se le pone corticoides. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el líquido amniótico ha pasado al torrente sanguíneo materno y ya pues una embolia, ¿no? Y el tratamiento de la hiperdinámica generalmente se puede usar, y nosotros podemos usar un sedante, ¿no? Bueno, lo podemos usar de peridina, de merol
o podemos usar tocolíticos, medicamentos que frenan la actividad uterina, ¿no? Para disminuir la contracción uterina, ¿no? Vamos a usar un sedante uterino, ¿no? Para el dolor, y con eso podemos cambiar o calmar digamos, la contracción de la paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ocasionar. Si vemos que las contracciones son, digamos, demasiado fuertes, hay problema, mejor es hacer una cesárea que hacer una histerectomía, una rotura uterina, digamos, si el útero está roto, ya tenemos que hacer una histerectomía, ¿no? Imagínense, la paciente nace el feto muerto y se saca el útero, una desgracia, ¿no? Acá pueden ver cómo el útero se está roto ya, se ha roto, ¿no? En el fondo uterino, ¿no? ¿De acá? Entonces, según Boero dice, cuando el cuerpo uterino, siendo poderoso y conservando su contractilidad regular, encuentre un obstáculo que impide que el móvil atraviese el canal genital, hará su parto en el segmento inferior. Y si en este no cabe, en la cavidad abdominal. Una gran verdad. Hemos tenido, les voy a contar un caso, hace años pues en el hospital vino una señora a la emergencia y la señora vino con una cicatriz Fanestil en la parte inferior, una jovencita, tenía 19 años, ¿no? Vino con su mamá. Entonces cuando se le preguntó, señora, ¿esa cicatriz de qué es? Y la madre inmediatamente saltó y dijo, no, no, eso le han operado a la señora. Mi hija tenía un quiste de ovario, le han sacado. Entonces la pareja estaba ahí, el papá del que está embarazada la señora, o sea, la niña calladita no decía nada, entonces pasó como primigesta de 40 semanas con antecedentes de una quistectomía. En el momento del parto no había buena dinámica, entonces se le comenzó a mejorar la dinámica con oxitocina. Entonces llegó un momento en que la dinámica mejoró bastante, fuerte, pero ya demasiado fuerte, que la chica comenzó a tener bastante dolor y cuando de repente vemos había inminencia de rotura uterina y el feto estaba alto. Entramos a hacer la cesárea y vimos que esa paciente había sido sometida a una histerotomía, o sea, había tenido un aborto, ¿no? de más o menos 20 semanas, pero le habían cortado el útero, le habían hecho una histerotomía, un corte del útero para sacarle el feto por vía abdominal. Y esa cicatriz justamente era eso, pues. Entonces, no es cesárea porque la histerotomía es un corte, digamos, que se hace antes de que llegue a término, ¿no? Y esa cicatriz estaba ya rompiéndose. Prácticamente cuando hemos entrado ya estaba prácticamente abierto ya, ¿no? Hemos tenido que sacar el feto por ahí y hacer la sutura, ¿no? Entonces, nos ha engañado prácticamente la paciente diciendo que ¿para qué? Para quedar bien ¿no? Con ese compromiso que está ahorita, que no quería que se entere que la hija había tenido una pérdida, ¿no? Una histerectomía por un aborto en una clínica. Bueno, entonces eso es lo que ocurre cuando se rompe el útero, ¿no? ¿Ves acá? Y eso de repente eso se puede, si es un corte laminar, bueno, que no, esa vascular se puede suturar, ¿no? Pero ya para un parto posterior ya ni hablar, tiene que operarse antes que inicie el trabajo de parto, en la semana 37, ¿no? Pero en algunos casos no se puede reparar, porque hay una hemorragia y hay hematoma en ligamento ancho, entonces hay que sacar todo el útero, ¿no? Bueno, les voy a aprovechar lo que van a hacer su tarea. La tarea, me están escuchando jóvenes, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, le voy a proyectar acá esta película y ustedes presten atención y de esto viene la tarea, ¿no? Me mandan a mi WhatsApp todas las características de las contracciones, lo que van a ver acá, ¿ya? Por favor. Entonces vamos a copiar acá el enlace, ¿no?
Un ratito, jóvenes. Me van a avisar si tiene voz también. Si, ahorita que comienza a proyectar, me avisan si tiene voz, que cargue un rato. Me van a encargar el Julio. ¿Qué pasó? Ahora sí. App Gallery es la plataforma de distribución de aplicaciones oficiales para dispositivos Huawei. Se ha convertido... ¿Escuchan? ¿Escuchan, por favor? Sí, se escucha. Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. El útero es el órgano de la mujer que tiene cambios más dramáticos durante el embarazo y tenemos un gran crecimiento que lo podemos evidenciar macroscópicamente. Microscópicamente, por supuesto, los cambios van hacia la hiperplasia e hipertrofia celular, es decir, aumenta el tamaño y la cantidad de células y esto repercute sobre el tamaño final del órgano. Una fibra muscular que aproximadamente mide 50 micras en un estado pregravídico va a tener un aumento en su tamaño de aproximadamente 200 micras, es decir, cuadruplica este tamaño. El útero es considerado el motor del trabajo de parto, es decir, que su capacidad contráctil va a permitir que el feto vaya descendiendo y pasando etapas hasta su expulsión final durante el periodo expulsivo del trabajo de parto. Por lo que hoy vamos a hablar acerca de los componentes o elementos de esta contracción uterina. Y para ello vamos a utilizar el famoso gráfico de la contracción, que es este que está acá, que nos permite observar las características de esta contracción. Entonces, a partir de este gráfico, vamos a explicar lo que son los componentes de la contracción. Tenemos, en primer lugar, que establecer que esta gráfica nos presenta en el eje de las Y la presión uterina en milímetros de mercurio y en el eje de las X tenemos el tiempo. En primer lugar, debemos conocer que la presión 0 corresponde con una presión uterina igual a la presión intraabdominal. Esto sería el valor de presión 0. A partir de allí tenemos un primer valor que corresponde con el primer componente de la contracción, que es el tono, y el tono no es más que esa presión base que presenta el útero entre cada contracción. Es decir, cuando inicia el trabajo de parto, inician las contracciones efectivas propias del trabajo de parto, el útero va a tener una presión basal constante entre cada una de las contracciones. Esta presión basal, que se va a encontrar fisiológicamente entre 8 y 12 milímetros de mercurio, de allí que yo se lo marque acá en 10, es la que va a tener entre cada una de las contracciones. Es decir, la presión no va a bajar más de allí durante el trabajo de parto. Por supuesto, esto desde el punto de vista fisiológico. En este caso estamos hablando del tono. Si se encuentra por debajo de 8 milímetros de mercurio, hablaríamos de hipotonía, y si se encuentra por encima de 12 milímetros de mercurio, hablaríamos de hipertonía. En segundo lugar, vamos a hablar de la duración, que sería el segundo componente de la contracción. La duración va a depender de las fases de esta contracción uterina. En primer lugar, tenemos una fase ascendente, que es la fase contráctil. Es un ascenso bien marcado desde el punto de la presión correspondiente al tono hasta el acmé de la contracción o punto de máxima presión uterina. Esta fase tiene una duración de 50 segundos. Tenemos una segunda fase, que es una fase de relajación rápida.
¿ok? Que es un descenso marcado y que también tiene una duración de 50 segundos. Y tenemos una tercera fase, que es una fase de relajación lenta, donde la línea de contracción se va horizontalizando y tiene una duración de 100 segundos. Si nosotros sumamos esa cantidad de segundos, nos da 200 segundos, que es el tiempo o la duración normal de la contracción durante el trabajo de parto. Existe otro concepto que es la duración útil de la contracción, que es importante tenerla en cuenta porque se fundamenta en el hecho de que la contracción uterina se hace efectiva, es decir, cumple un efecto de borramiento, dilatación y descenso de la presentación cuando se encuentra por encima de 15 milímetros de mercurio de la presión basal o tono. Entonces, en este punto, que correspondería a los 25 milímetros de mercurio, se traza una línea que clásicamente se conoce como la línea de Polailon. Esta marca el punto en el cual la paciente comienza a tener percepción de dolor de la contracción. Y por supuesto, esto coincide con la efectividad desde el punto de vista de la función de la contracción, ya que el principal componente del dolor en la contracción proviene de la dilatación cervical. Es decir, que si la paciente comienza a sentir dolor es porque esa contracción está teniendo un efecto sobre el cuello uterino. Entonces, línea de Polailon, esta fase, desde la línea de Polailon hacia arriba, se considera duración útil de la contracción. Otro parámetro importante acá, aprovechar de decirlo en este momento, es que por encima de 10 milímetros de mercurio del tono uterino, nosotros debemos ser capaces de percibir la contracción mediante el examen físico. Es decir, colocamos nuestra mano y cuando comenzamos a percibir la contracción, decimos que estamos por encima de 10 milímetros de mercurio de la presión correspondiente al tono uterino. Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca de la intensidad, que sería el otro componente. Y así tenemos que la intensidad de la contracción no es más que el aumento de la presión intrauterina desde el punto correspondiente al tono hasta el punto o acmé de máxima presión de la contracción. Desde el punto correspondiente al tono hasta el punto de máxima presión uterina, es decir, en el acmé de la contracción. De acá hasta acá corresponde a la intensidad. Esa intensidad tiene valores normales entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Esto correspondería con la intensidad normal durante un trabajo de parto. Todo lo que esté por debajo de 30 milímetros de mercurio correspondería a una hiposistolia y todo lo que esté por encima de 50 milímetros de mercurio correspondería a una hipersistolia. Ok, ahora vamos a hablar de otro componente, básicamente, que es la presión máxima de la contracción. Y este es un componente importante porque esta presión máxima de la contracción nos permite establecer, en caso que la paciente presente alguna distosia dinámica, por ejemplo una hiperdinamia, donde el tono uterino aumenta de manera significativa y la intensidad disminuye. Entonces, en este caso, tenemos que la sumatoria del tono más la intensidad nos va a dar un valor denominado presión máxima de la contracción. Otro elemento de la contracción es la frecuencia. En el caso de la frecuencia, no es más que la cantidad de contracciones que presenta la paciente en un periodo de 10 minutos. Es decir, tenemos una contracción con toda su fase, llegamos al tono, tenemos otra contracción con toda su fase, llegamos al tono, y así sucesivamente. Durante 10 minutos, esto corresponderá con la frecuencia. La frecuencia normal es entre 3 y 5 contracciones en 10 minutos. Todo lo que esté por debajo de 3 corresponderá con la llamada bradisistolia y todo lo que esté por encima de 5 corresponderá con una taquisistolia. Perfecto, ahora vamos a hablar acerca de la actividad uterina, que es el otro componente. Así tenemos que la actividad uterina no es más que el producto entre la frecuencia de las contracciones en 10 minutos por la intensidad.
Entonces, por ejemplo, si tenemos una frecuencia de 3 contracciones en 10 minutos y una intensidad de 30 milímetros de mercurio, multiplicamos 3 por 30 y nos da 90. 90 es la actividad uterina del inicio del trabajo de parto. Pero para que exista una evolución satisfactoria durante la fase activa del trabajo de parto, la actividad uterina debe estar entre 120 y 250 unidades Montevideo, que es la forma o la nomenclatura que utilizamos para definir la actividad uterina. Ahora vamos a hablar de otro elemento que no lo vamos a explicar con la gráfica, sino que lo vamos a explicar con un útero, un esquema de un útero donde tenemos una porción superior que corresponde al cuerpo uterino y una porción inferior que corresponde al segmento o segmento uterino inferior. El cuerpo uterino tiene mayor cantidad de fibras musculares y mayor capacidad contráctil que el segmento. Esto, por supuesto, ya que el segmento va a permitir formar parte del canal de parto y que pueda pasar el feto a través de él para que ocurra la expulsión. La contracción se va a originar en ambos cuernos, tanto el derecho como el izquierdo, y la contracción se va a propagar en dirección hacia abajo, es decir, de una manera descendente a una velocidad de 2 centímetros sobre segundo y va a ocupar toda la extensión del útero en aproximadamente 15 segundos. Pero esta propagación debe tener unas características fundamentales para que pueda existir una coordinación entre las contracciones y que la fuerza o el vector de la contracción esté dirigido hacia abajo para que el feto pueda salir hacia el exterior durante el trabajo de parto. Así tenemos que, en la medida que la contracción desciende, va a tener una reducción en su intensidad y una reducción en el tiempo. Es decir, tenemos una onda de contracción que desciende y en la medida que va descendiendo, vamos a tener, ya que en el segmento uterino, esta intensidad que era acá, tenía un valor, por ejemplo, 50 milímetros de mercurio, en el segmento uterino va a tener 20 milímetros de mercurio, o hasta menos. Entonces, y por supuesto, va a tener una duración mucho menor en la medida que va descendiendo. Esto con la finalidad que el vector se mantenga hacia abajo, ya que si en este punto la contracción tuviera la misma intensidad y duración que en este, las fuerzas se igualaran y el feto no pudiera descender. Es decir, existiría un vector de descenso y uno de ascenso que igualarían la fuerza y no permitirían que el feto descendiera hacia el exterior. Entonces, esto se denomina triple gradiente descendente. Es decir, la propagación es descendente, la intensidad desciende en la medida que desciende la contracción y la duración también desciende. De ahí el nombre de triple gradiente descendente. Bueno, jóvenes, esto ha sido lo que ustedes van a hacer. Entonces, para la próxima clase me van a traer un resumen del video que han estudiado y todas las características de la onda contráctil, todo lo que han visto ustedes en cuanto a la intensidad, al tono, a la frecuencia, cómo se las unidades Montevideo, todas esas cosas que les ha explicado también y que ustedes deben de saber, ¿entienden? Ahora, quiero que me digan si hay alguna pregunta sobre el tema. ¿Alguien quiere preguntar, participar? ¿O alguien que ha leído algo o quiere hacer alguna observación? ¿Nadie? Sí, doctor. Entonces, a ver, ¿quién es? Sí, doctor, tenía una pregunta. Bien. Dime, Lucy, ¿no? Sí, doctor. Cuando habló de la inducción de cuando se le da la oxitocina, doctor, la dosis baja que debemos dar al paciente es de 2 gotas por 1 minuto o No. Lo que se comienza es por mus. O sea, tú puedes comenzar generalmente se comienza con 4 mus por minuto.
4 mus, no se habla de Ah, gotas. Tú dices 4 mus, entonces tú haces el equivalente. ¿Cuántas gotas son 4 mus? ¿No? sí, 8 gotas sería. Ya, por eso, tiene que hacer la conversión como hemos hecho con su compañero José, ¿no? González, ¿no? Sí, entonces sería, doctor, 4 mus por 1 minuto sería, se estaría dando, ¿verdad? Porque había Ya, mencionado que máximo era, no lo había logrado escuchar, pero ya. ahora Entonces 30 tú mus por tienes 15 tienes que minutos. aumentar, por ejemplo, de 4 en 4. Bueno, comienzas con 4 mus por minuto y luego subes a 8 mus, luego puedes aumentar a 12, a 16, a 20, y así va subiendo minuto a minuto. O sea, pero claro, no se sube, digamos, cada minuto, sino se sube, por ejemplo, cada 5 minutos, esperando a que haga efecto la oxitocina, pues, ¿no? O sea, tú puedes ir avanzando con un periodo de tiempo y vas aumentando de 4 en 4, ¿no? Hasta lograr una actividad uterina eficaz, ya que hemos dicho que son de 3 a 5 contracciones en 10 minutos y con un buen tono, con buena intensidad, perdón, con una buena intensidad, ¿no? Y eso va a ser una contracción efectiva. Entonces ahora, eso se puede ver en el monitoreo fetal, en la tocodinamometría, monitoreo fetal electrónico, o también clínicamente, poniendo tu mano en el fondo uterino, y ahí puedes, digamos, calcular con tu reloj cuántas contracciones en 10 minutos y cómo es la intensidad. La intensidad se cuenta pues en cruces, ¿no? Una cruz es leve, 2 cruces normal y 3 cruces ya más fuerte, 4 cruces ya es hipertonía, ya es una taquisistolia, ¿no? O un aumento de intensidad. Entonces, cuando uno atiende el trabajo de parto, por eso los chicos a veces de obstetricia se pelean en la sala de parto con los alumnos de medicina. ¿Por qué? Porque los alumnos de obstetricia están pegados a la paciente, ¿no? Conduciendo el trabajo de parto, haciendo el partograma, están graficando todas las contracciones, ¿no? En cambio, el interno de medicina va y solamente quiere atender el parto nada más. O sea, como que llega el parto y ya está de completa, quiere atenderlo. Entonces, a veces se pelea, ¿por qué? Porque el interno de obstetricia hace su partograma, y eso es lo que deben hacer también ustedes cuando lleguen a la sala de partos, conducir al paciente a hacer su partograma y también, y al final nadie le va a quitar, nadie le va a quitar ese parto, nadie le va a quitar porque ustedes han estado con la paciente desde un inicio, ¿no? Y entonces, eso es lo importante, que ustedes, digamos, sepan, digamos, conducir el trabajo de parto en la fase activa, ¿no? En una primigesta demorará más que una multípara. Entonces, cuando la paciente ingresa a la sala de partos, y ya esa paciente está con 6, entonces le hacen su curva de Freeman, ven cómo está su dinámica, todo, y al final llega a término, perdón, a dilatación completa y van a tener su parto normalmente, ¿no? Eso es lo que deben hacer. Ya ustedes en la práctica anterior les han explicado cómo es el partograma. Nosotros ya seguramente que, como yo les he explicado a los alumnos anteriormente, les he mandado también tareas para que hagan este partograma, por ejemplo, de una paciente primigesta con membranas íntegras, una primigesta con membranas rotas, una multípara con membranas íntegras, una multípara con membranas rotas, ¿no? Entonces, cada uno ha traído su tarea y se les ha calificado. Ese para ver si han entendido cómo se fabrica un partograma, ¿no? Ahora también quisiera que ustedes revisen lo que es las características de la onda contráctil, todas las características que se han mencionado, ¿no? Para que sepan ustedes y sepan diferenciar qué cosa es una hipertonía, hipotonía, qué es una taquicistolia, una bradicistolia, ¿no? Qué cosa es, digamos, un trabajo de parto prolongado o un embarazo, o un parto precipitado, ¿no? Ya, otra cosa quería hacer pregunta. ¿Quién quería preguntar? Participen, que es su nota. Sí, doctor, tenía una pregunta. Dime. En el video, cuando habló, dijo que después de 10 milímetros de mercurio ya se iba a sentir dolor la paciente con la contracción. Y luego de eso hizo otra línea en 20 milímetros de mercurio, pero no llegó a decir que... A partir de 20 se siente ya. A partir de 20. Ya. A partir de 20 que se siente ya tú vas a sentir la contracción, ¿no? Paciente. A partir de 20. Gracias, doctor. Y ustedes ya han visto cómo es la curva, digamos, la aceleración máxima, el relajamiento de la contracción uterina, ¿no? Todas esas cosas. Es interesante ver esto porque la fisiología es prácticamente, están regresando ustedes a la fisiología del músculo uterino,
Cuando yo llevé, por ejemplo, fisiología, me acuerdo que en pregrado me mandaron un seminario, o sea, justo hice un seminario sobre esto, ¿no? Sobre contractilidad uterina y sobre el reflejo de Ferguson, todas esas cosas. Entonces me acuerdo que me tocó exponer, ¿no? En fisiología. Imagínense, yo soy también exalumno de la Villarreal, soy de la sexta promoción. Imagínense ustedes cómo me acuerdo de esa época, ¿no? Y eso me ha servido también para ver todas esas cosas, ¿no? Y para comprender todo eso, ¿no? Y las alumnos de obstetricia, eso les enseñan, ya están ya bien entrenados en esto, ¿no? En vez de le lleva ventaja a José, les lleva ventaja en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta más quieren hacer, jóvenes? Sí, doctor, Dime. doctor, en el video menciona que la contracción tenía 3 fases, ¿no? La fase contracción, relajación y relajación lenta, que Ya. puso hasta 200 segundos. Mi duda era porque normalmente la duración debería ser de 30 a 90 como máximo, pero Ya, también en pero el partograma aparece otro, o sea, porque cuando ya le ponen más de 40 segundos, ya le ponen, ni siquiera lo ponen rayita, ¿no? Si no debe pintarse todo. no, pero Entonces, los 50 y los 50 segundos de la pre y de fase, digamos, de que inicia la contracción y relajamiento, eso es lo que se siente. El resto, los otros 100 segundos, prácticamente no se va a sentir. O sea, prácticamente eso es la parte que está, digamos, en el tono que se conserva dentro para que comience la otra contracción. ¿Me entiendes? Eso no se toma en cuenta, ¿no? En la duración de la contracción. Claro, estamos viendo que en este caso está dividiéndolo en 50, 50 y 100, ¿no? Pero nosotros lo que debemos considerar es los 50, 50 para ver la duración de la contracción, que son entre 60 y 90 segundos, ¿no es cierto? Los promedios que hemos mencionado, ¿sí? claro, entonces debería ser por encima de la línea de Poisson que mencionó. O sea, eso es lo que Exactamente, se refiere. exactamente, eso es lo que se está mencionando, claro, esa es la contracción efectiva. Efectiva. Eso también tienen ustedes que ponerlo ahí en el, ¿cómo se llama? En su gráfica, pues, ¿no? Claro, doctor, entonces, clínicamente cuando palpamos el útero, porque me ha sucedido, bueno, cuando estaba internado, se palpaba y en realidad a veces la duración, yo sentía la duración y a veces duraba hasta más de 90, 100, pero cuando venía, pues no decían, no, eso no cuenta y lo contaban como 60 nada más. Entonces Claro. era mi duda, ¿no? Y Sí, siempre, a veces cuando decían que es 90, decían, no, pero ya es mucho ya, o es 80, ya es demasiado. O sea, como que el claro. promedio de una buena contracción, recuerdo que era 60 aprox, ¿no? Clínicamente, pero claro, teóricamente dice hasta 90, pero esa era mi Claro. duda también. Porque, Eso prácticamente es con el tocodinamómetro, pero, ¿no es cierto? Pero clínicamente es otra cosa. La palpación clínicamente es otra cosa. 60 segundos más o menos. Sí. gracias, Sí, doctor. por eso tiene que adiestrar su manito y todo es con reloj. Para eso tiene que llevar a la sala de parto su reloj, porque a eso le va a dar la frecuencia de las contracciones y cuánto dura la contracción, ¿no? Todas esas cosas. Y también tienen que estar escuchando los latidos cardíacos después de cada contracción. Ya les he dicho ya que el cosa es un deep 2. El deep 2 es una desaceleración patológica. A veces ustedes de repente le escuchan los latidos cardíacos fetales digamos, al comienzo de la contracción, ¿no? Pero tienen que escuchar los latidos después que termine la contracción para ver si los latidos cardíacos caen, ¿no? Y es importante ver eso de deep 2. Ahora, en la maternidad, por ejemplo, generalmente todas las salas de partos tienen monitoreo fetal electrónico, ¿no? Entonces van a ver ustedes en el trazado y ahí pueden calcular en la gráfica y medir ahí, ¿no? Y también hay una unidad, en la maternidad hay una unidad que se llama la unidad de monitoreo fetal, ¿no? En donde se hace lo que se llama el test no estresante y el test estresante, ¿no? Un test no estresante es, digamos, cuando se hace la graficación de la contracción uterina y la frecuencia cardíaca fetal sin aplicar nada a la paciente en condiciones basales. Y el test estresante es cuando uno le pone oxitocina a la paciente y despierta contracciones uterinas y ve cómo se comporta el feto. Es como mandar, por ejemplo, ustedes quieren mandar un astronauta a la Luna. ¿Qué es lo primero que hace? La NASA lo que va a hacer es meterlo al astronauta dentro de una cámara simuladora, ¿no? Y de repente, imagínense, el astronauta está en la cámara simuladora y siente claustrofobia y no tolera, no lo vas a mandar pues no, en el cohete, ya lo tienes que sacar, ¿no? El estrés estresante es una prueba de trabajo de parto en donde tú le aplicas oxitocina a la mamá
y despierta contracciones uterinas ya como de simula un parto, es una prueba de trabajo de parto, y vas a ver cómo se comporta el fetito dentro del útero, si los latidos cardíacos están normales, no caen, ¿no? Y es reactivo el feto, entonces ahí te va a responder. Que es un test interesante, dice que es un feto activo, reactivo, ¿no? Un test interesante negativo, ¿no? Y si es positivo, por ejemplo, entonces te dice que el feto está mal. En este caso no se procede al parto ya. Entonces, toda paciente, por ejemplo, que vaya sometida a un trabajo de parto, lo ideal sería que sea sometida a una prueba de trabajo de parto, un test estresante en uso de oxitocina, que me va a dar una idea de cómo se comporta el feto en el momento del parto, cómo están durante las contracciones, ¿no? Y eso tiene sus indicaciones también. Ya vamos a ver cuando hagamos pruebas especiales, ¿no? Qué cosa es un monitoreo fetal electrónico, un test estresante y un test no estresante, ¿no? Que es importante. Por eso en el servicio, en el hospital hay un servicio dedicado, prácticamente está manejado por las obstetrices ahí, donde hay personal que están haciendo el monitoreo fetal a todos los pacientes que van a iniciar el trabajo de parto, ¿no? O de repente puede ser también que una paciente que está con toxemia, por ejemplo, con enfermedad hipertensiva del embarazo, y quieren saber cómo está el feto en condiciones basales, ¿no? Puede ser que el feto ya no está oxigenando bien, la placenta está vieja, entonces ese monitoreo fetal, el test no estresante me sale que el feto no está reactivo, entonces ya significa que hay compromiso fetal, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, doctor. En este caso, por ejemplo, la línea de Polailón es prácticamente cuando decía que cuando ya hay una intensidad de 25 ya se podría percibir. ¿Eso no es la contracción de Braxton Hicks o es otra? No. Las contracciones de Braxton Hicks son contracciones que ocurren mucho antes del trabajo de parto. Las contracciones de Braxton Hicks son las contracciones que siente la mujer. Generalmente duran cada media hora o cada hora, ¿no? Pueden haber contracciones cuando el feto se mueve y estimula la fibra muscular lisa, entonces hay contracciones que no son de parto, que pueden ser cada hora, cada media hora, que son una contracción o dos contracciones, ¿no? Y eso no son contracciones efectivas de parto. Esas son las contracciones de Braxton Hicks, que son normales y que la paciente a veces se asusta, ¿no? Dice, doctor, pero se me contrae mi útero. Eso es normal, porque cada cuánto tiempo se contrae, cada hora, eso es normal. Eso es porque el feto a veces patea y se contrae el útero, ¿no? O de repente puede ser por factores externos, ¿no? Y esas son las famosas contracciones de Braxton Hicks, que a la paciente hay que explicarle que son normales y que ocurren antes del inicio del trabajo de parto. No son... Gracias. Las contracciones efectivas son las que estamos viendo, esas son ya tiene que ver que estén frecuentes, con una buena densidad, con buen tono, esas son las contracciones ya de trabajo de parto. Ya. Así es. Muy bien, joven. Entonces, vamos a hacer eso, la delegada que le pase mi WhatsApp y me van mandando hacen su gráfico en una hoja, le toman una foto, ¿no? Todas las características de lo que han escuchado, ¿no? Y eso va a servir como si han entendido la práctica de hoy día. ¿Está bien? La próxima clase hay una práctica, a ver, Libet, ¿qué práctica? ¿Puedes fijarte qué toca la próxima semana? Y aquí nos toca el caso clínico. Por favor, no quiero tener problemas. Hasta ahorita se está llevando la clase muy bien, todos los chicos han preparado sus casos clínicos, han preparado vamos a ver acá. Toca clave amarilla, doctor. ¿Y a quién le toca el tema? Pedro Lévano. Pedro Lévano. ¿Está Pedro Lévano acá? Sí, doctor. Ya sabes, hijo. Mira, busca un tema, la clave amarilla está relacionado a problemas infecciosos, ¿no? Infeccioso. Ya, de repente encuentras una paciente, por ejemplo, con, no sé, con corioamionitis, que está en sepsis, ¿no? Y que necesite, digamos, activar la clave amarilla. Entonces, puedes buscar en la literatura, lo pasas a un PPT y lo arreglas y me mandas hasta el día viernes para revisarlo, para ver si está adecuado o no tu caso. Entonces, para que lo presentes el día martes próximo,
y podamos compartir y aprender de eso también, pues, ¿no? Aprender de eso. Si no consigues, me avisas, ¿ah? Me avisas. Ya, doctor. De repente hay Ya, un caso de tu compañero del grupo anterior que lo ha presentado, podemos también usar eso, pero a ver si puedes conseguir uno nuevo, ¿eh? ya, Y voy a lean buscar. y todos lean sobre la clave María, lean sobre cuáles son digamos, lo que se debe hacer cuando se activa la clave María, ¿no? Y cuáles son los casos que se pueden presentar, pueden desencadenar una clave María. Generalmente, en obstetricia, ustedes saben, hay lo que se llama la clave roja, cuando hay hemorragias, ¿no? La clave azul, cuando hay hipertensión, ¿no? Enfermedad hipertensiva, y la clave amarilla, cuando se debe a una sepsis, a un shock séptico. Bueno, imagínense que una paciente llega a la emergencia con un shock séptico. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer con esa paciente, ¿no? ¿Qué deben hacer todos los actores el personal de salud que va a estar ahí? Es como cuando llega, por ejemplo, un carro de carrera llega al hospice, uno le cambia la llanta, el otro limpia, le echa combustible, el otro le limpia el parabrisas. Hay un montón de gente que actúa, ¿no es cierto? Entonces, igualito, en la clave María, igualito también. Ahí, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el médico, el especialista, el intensivista, la enfermera, ¿no? El auxiliar? ¿Qué es lo que el interno de medicina? Todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que actuar ante una emergencia? Cuando se activa por parlante, llega la emergencia, por ejemplo, una paciente en shock séptico, ¿no? A veces la traen derivada a la maternidad, vienen a veces de provincia, vienen en avión, helicóptero, vienen y las traen y las traen en el aeropuerto y llegan a la maternidad en ambulancia, ¿no? Entonces se activa la clave María y ¿qué se tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo se tiene que funcionar? ¿Qué medicamentos se tiene que usar? ¿Qué tipo de sustancias, ¿no? Manejar, ¿no? Cristaloides, sinotrópicos, todas esas cosas. Por favor, lean eso para conversar la próxima semana sobre lo que es la clave María y su compañero nos va a presentar un caso clínico sobre este tema. Bueno, jóvenes, entonces vamos a quedar acá y nos vemos la próxima semana. Traten de acudir todos los días. Han faltado Garibay y Guailino. Garibay no está, ¿no? Garibay no se logró conectar, ni Guailinos. Eso se parece a un grupo que pasó hace tiempo también, igualito, un alumno no presentó su tema y se desapareció de la práctica. Todo por no haber presentado el tema. ¿Mm? Bueno, entonces quedamos acá y nos vamos a conectar la próxima semana. Vamos a tomar la lista, un ratito, disculpen, ¿no? Vamos a hacer vamos a descargar la lista de asistencia. Ya está. Y vamos a dejarla de grabar.